Si hay algo que es poderoso en la vida de un cristiano, es la oración. La oración es el único medio que Dios nos dejó a nosotros para que pudiéramos relacionarnos con Él todos los días. La oración es la sed de Dios y la sed del hombre. La oración es donde el hombre se encuentra con Dios y Dios se encuentra con el hombre. Por eso es muy importante no ignorar lo importante que es la oración en cada uno de nosotros. En el libro de Lucas capítulo 18, Cristo a sus discípulos les habló y les predicó sobre la importancia de la oración. Y una de las cosas que debemos de entender es que la oración en nuestra vida no es opcional. La oración en nuestra vida es una necesidad. En el libro de Lucas capítulo 18, Cristo le refirió una parábola a sus discípulos, les enseñó y les predicó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo primero que podemos ver es que la oración para nuestra vida espiritual es una necesidad. La oración no es opcional. La oración es como el aire físico para tu alma. La oración es como ese tanque de oxígeno que es la que le da vida a tu alma. Por eso tú te das cuenta que cuando tú te sientas cargado, que cuando tú te sientes triste y apenas comienzas a orar, te puedes dar cuenta que las cosas en tu vida comienzan a cambiar. ¿Cuántos muchas veces hemos experimentado, hemos vivido que cuando nos hemos sentido cargados, apenas comenzamos a orar, nos damos cuenta que las cosas cambian? Eso nos da a entender que no hay nada en esta tierra que supere al poder que hay en la oración. La oración tiene un poder que puede cambiar tus circunstancias de tristeza en circunstancias de gozo. La oración es lo único que va a traer respuesta a tu vida espiritual. Por eso Cristo dijo en el libro de Marcos 11:24, Jesús dijo, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. En otras palabras, la oración tiene poder y al mismo tiempo es importante y es una necesidad, porque todo lo que tú esperas recibir de parte de Dios tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado a tu vida. Tú y yo nunca recibiremos algo, aunque lo deseemos, si no lo estamos orando y si no lo estamos creyendo. Tú solo tienes acceso a recibir lo que estás orando y aquello que estás creyendo. Y eso nos muestra la importancia y el poder de la oración, que Cristo mismo nos enseñó que todo aquello que nosotros quisiéramos recibir de parte de Él, solamente lo podíamos recibir mediante la oración. Eso nos lleva a entender la importancia o lo importante que es la oración para cada uno de nosotros. Que si no hay oración, no hay respuesta. Si no hay oración, no hay victoria. La oración debe de ser la llave de la mañana y el cerrojo de la noche, porque la oración te abre puertas y la oración cierra toda puerta de todo ataque del enemigo en tu vida espiritual. Por eso yo quiero hablarte que la vida del cristiano está basada en una vida de oración. La vida del cristiano tiene poder cuando se mantiene en una vida de oración. Un día sin oración puede ser un día de tentación. Por eso Cristo dijo en el libro de Mateo 26:41, oren y velen para que no entren en tentación. Cristo nos muestra la importancia de la oración, que la oración es el medio que Dios usa para que tú no entres en tentación. La oración es como un cerco que guarda tu mente, que guarda tu corazón, guarda tus pensamientos. Cuando tú oras, no vas a poder acceder a la tentación. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo importante que es la oración en cada uno de nosotros, que si no oramos, no hay fuerza de Dios en nosotros, no hay vida de Dios en nosotros. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. La oración es el oxígeno para tu alma. Por eso, cuando estamos cargados, cuando nos sentimos sin fuerza y comenzamos a orar, lo primero que tú sientes es descanso. Eso lo produce la oración. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido lo importante que es la oración en nuestra vida espiritual. Por eso el enemigo, si hay algo que siempre va a seguir atacando en la vida de toda persona, es la oración. Porque la oración es el medio que Dios usa para transmitirte paz, para transmitirte descanso, para transmitirte gozo. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, todo lo que Dios va a transmitir a tu espíritu, lo va a transmitir mediante la oración, mediante la relación con Dios. Por eso yo quiero decirte, no descuides tu vida de oración.
no descuides tu relación con Dios, porque nada en esta tierra supera o vale más que tu relación con Dios. Tu relación con Dios vale más que tu carro, vale más que tu casa, vale más que la fama, vale más que el dinero, vale más que ser usado por Dios, porque la oración tiene el poder de transformar tu vida, transformar tu mente, transformar tu corazón. Si hay algo que muchos estamos careciendo en este tiempo, es de la oración. Por esta razón, no debemos de dejar de orar, porque el propio Cristo, cuando vino a la tierra, Cristo fue un ejemplo para nosotros. Cristo vivió una vida rendida a la oración. En Marcos 1:35 dice que Cristo oraba de madrugada, que cuando era muy oscuro, dice Marcos 1:35, que se encontraba en los lugares desiertos orando. Para Cristo era tan importante la oración que él madrugaba a orar, porque la oración debe de ser la llave de la mañana y debe ser el cerrojo de la noche. No debemos de descuidar nuestra vida de oración. Cristo, cuando vino a la tierra, vivió y mantuvo una vida de oración. Si tú lees el libro de Marcos, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 15, dice la Biblia que su fama se extendía más por toda la tierra. Mucha gente quería escucharlo, mucha gente quería que le predicara, pero dice la Biblia que más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora, Cristo era un hombre que mantenía una vida de oración. Venía mucha gente para que lo sanara, para que les predicara. Mas, sin embargo, dice la Biblia que Cristo se apartaba a lugares desiertos y oraba. Para Cristo era más importante vivir orando que vivir sin orar. Yo quiero que tú analices lo importante que es la oración. Que Cristo mismo, escucha bien, Cristo mismo vino a darnos ejemplo cómo nosotros deberíamos de vivir en la tierra. Que dice la Biblia que muchos venían para que lo sanara, para escuchar su palabra. Dice que su fama se extendía, mas sin embargo Cristo nunca negoció con nadie su vida de oración, ni por la fama, ni por la necesidad de la gente. No era que Cristo no quería sanar a la gente, no era que Cristo no quería predicarle a la gente, sino que Cristo sabía cuándo era el tiempo de estar con la gente y cuándo era el tiempo de estar con Dios. Tenía mucha fama, pero él no dejó de orar. Tenía mucha gente que quería escucharlo, pero él no dejó de orar, porque para Cristo era más importante la relación con Dios que estar predicando, que estar sanando sin una relación con Dios. Por eso el primer llamado que Dios le hace a todo cristiano, a todo discípulo cuando viene a él, es a estar con él. La Biblia dice en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14, dice la Biblia que escogió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para darles poder para echar fuera demonios, para que predicaran la palabra con milagros, con señales. Mas, sin embargo, el primer llamado de los 12 discípulos que Cristo le hizo no fue a predicar. El primer llamado fue a estar con él, porque para Cristo es más importante que estemos con él, que estemos sirviendo, que estemos predicando, que estemos sanando sin pasar tiempo con él. Así de importante es tu vida de oración y tu relación con Dios. Cristo valoró tanto la relación con el Padre cuando vino a la tierra, que él no permitió que ni la fama lo descuidara de su vida de oración. Cristo no permitió ni que la necesidad de la gente lo desviara de su vida de oración. Cristo le dio más importancia a la oración que a cualquier cosa de la tierra, porque nadie puede ser funcional en Dios si no pasa tiempo con Dios. Una cosa es servirle a Dios y otra cosa es pasar tiempo con Dios. Son dos cosas muy diferentes. No debemos de confundir hacer algo para Dios, trabajar para Dios, que pasar tiempo con Dios. Para Dios es más importante que tú pases tiempo con Él o que estés trabajando para Él, sirviéndole a Él, pero sin pasar tiempo con Él. Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, eres transformado por Dios. Lo primero que Dios quiere es que tú tengas una transformación. Por eso Cristo a los discípulos, cuando los llama, escogió a 12. Y los escogió primeramente, no fue para que predicaran, fue para que estuvieran con Él.
Cristo les enseñó a los discípulos que debían de darle prioridad a la importancia de estar con Él. Antes de ser enviados, primero estuvieron con Él. Antes de echar fuera demonios, primero estuvieron con Él. Antes de servirle a Él, primero estaban con Él. A tal punto que dice la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 4, versículos 14 y 13, dice la Biblia que ellos miraban que Pedro se parecía a Cristo porque había estado con Dios. Y cuando nosotros estamos con Dios, vamos a ser transformados. Por eso es que aun cuando Cristo se fue, aún la propia gente podía ver de que Pedro, todos los discípulos habían estado con Cristo. Pedro fue tan transformado por Cristo que aun cuando Cristo ya se había ido para el cielo, dice la Biblia, escucha bien, que muchos sabían y notaban que Pedro había estado con él. Qué poderoso es estar con Dios, que cuando estás con Dios, eres transformado por Dios. Cuando estás con Dios, tú mismo cambias, tú mismo eres transformado. Por eso no debemos de confundir de servirle a Dios y de pasar tiempo con Dios. Porque una cosa es trabajar para Dios y otra cosa es estar con Dios. Eso le pasó al sacerdote Elí en 1 Samuel capítulo 3. Elí era un sacerdote, pero Elí ya no tenía una relación con Dios. Elí trabajaba para Dios en los tiempos del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 3, la Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba, no había visión, porque ya no había relación entre Dios y el hombre. Así que cuando el hombre pierde su relación con Dios, solo sigue sirviéndole a Dios, pero ya no hay relación con Dios. Este sacerdote Elí, la Biblia dice que era el sacerdote de Dios, trabajaba para Dios, le servía a Dios, pero no tenía relación con Dios. Entonces, hoy yo quiero que tú entiendas que la relación con Dios es lo más importante. Servir es importante. Trabajar para Dios es importante, pero no es más importante que estar con Dios. Porque cuando tú estás con Dios, tú eres transformado o transformada por Dios. Este fue el caso de Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 34, Dios lo llamó y le dijo, sube al monte, preséntate ante mí, pero sube tú solo. Dios nos enseña que debemos de priorizar el estar solo con Él. Dice la Biblia en Éxodo 34, 28 en adelante, que después de que Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía como el de un ángel. Después de que Moisés hubo hablado con Dios, Moisés subió al monte a estar con Dios y lo primero que Moisés experimentó fue una transformación. Y eso es lo primero que Dios quiere, que toda persona reciba una transformación de Él. Pero esa transformación solamente se recibe y se obtiene pasando tiempo con Dios. Moisés, cuando estuvo con Dios 40 días y 40 noches en el monte, en Éxodo 34, dice la Biblia que el rostro de Moisés resplandecía. Moisés fue transformado. ¿Por qué? Porque estuvo con Dios. Moisés no solo le servía a Dios, Moisés sacaba tiempo para estar con Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Habemos muchas personas que hemos confundido el servirle a Dios con el pasar tiempo con Dios. Mucha gente hemos confundido y le hemos dado más prioridad servir, cantar, trabajar para Dios que pasar tiempo con Dios. Yo quiero decirte, nada es más importante que pasar tiempo con Dios. Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, tú mismo, eres el primero o la primera que eres transformada y transformado por Dios. Por eso Cristo dijo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, Cristo nos llama y nos dice que debemos de orar. Él dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Es muy importante que nosotros no debemos de descuidar esa vida de oración, porque en la oración es el único lugar donde nosotros vamos a encontrar esa paz que es la que sobrepasa todo entendimiento. Es en la oración. Sin oración no hay crecimiento. Sin oración no hay poder. Por eso Cristo dijo, ora a tu Padre que está en secreto. Porque había un problema con los fariseos. Los fariseos eran maestros de la ley en la antigüedad.
Cuando Cristo vino, habían escribas, habían fariseos, habían saduceos, pero había un problema con los escribas y con los fariseos. Era que los fariseos no tenían relación con Dios. Los fariseos trabajaban para Dios, pero no tenían relación con Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, 5 y 6, Cristo les enseña a los discípulos cómo deben de orar, porque los fariseos oraban en público, pero no tenían intimidad en el secreto. Y muchas veces nosotros le servimos a Dios, pero no tenemos intimidad con Dios. Los fariseos eran maestros de la ley. Los fariseos predicaban, los fariseos enseñaban la ley, los fariseos eran maestros, eran líderes espirituales, mas sin embargo no tenían relación con Dios. Imagínate servirle a Dios, pero no tener relación con Dios. Imagínate ser un maestro de la ley, pero no tener relación con Dios. Imagínate ser un maestro, imagínate saberte toda la Biblia, pero no tener relación con el Dios de la Biblia. Muchas veces nos puede pasar que podemos saber toda la Biblia, podemos saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero nuestra relación con Dios la hemos descuidado. Y aunque sabemos mucha Biblia, pero nos encontramos vacíos, nos encontramos secos, como el apóstol Pablo. Pablo era un hombre enseñado a los pies del maestro reconocido, Gamaliel. Pablo sabía toda la ley. Pablo conocía las profecías. Pablo conocía todos los estatutos, los mandamientos. Mas, sin embargo, Pablo no había conocido a Dios. Pablo tenía toda la Biblia memorizada en la mente, pero estaba vacío en su corazón. Su corazón no había sido transformado. Por eso, más que saber la Biblia, debemos de tener un encuentro con el Dios de la Biblia. Más que leer la Biblia, más que conocer la Biblia, Dios tiene que ser revelado a nuestra vida. Porque Dios tiene que ser revelado. Dios no solamente tiene que ser enseñado. Dios no solamente tiene que ser estudiado. Dios tiene que ser revelado a tu vida. Dios tiene que ser revelado personalmente. Todos los hombres de Dios en la Biblia tuvieron un encuentro personal con Dios. El encuentro con Dios es una necesidad, porque nadie va a permanecer sirviéndole a un Dios o manteniendo una relación con Dios si no lo conoce. Por eso tú miras que cuando Dios llamó a Moisés para libertar a los hijos de Israel de Egipto, lo primero que Dios le dio fue un encuentro en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le apareció en aquella zarza que ardía, en aquella zarza que ardía en fuego. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le habló a través de visión. En Génesis capítulo 12, le habló en visión, en voz audible. Cuando Dios se le apareció a Jacob, en Génesis capítulo 28, Dios le habló en sueños. A José, Dios le habló en sueños. A Isaías, Dios le habló en visión. O sea, todos los profetas, patriarcas de la Biblia, cuando Dios los llamó, Dios les dio un encuentro personal. Eso nos da a entender que Dios quiere y anhela que todo aquel que le sirve a Él tiene que conocerlo a Él. Tiene que conocer al Dios que le sirve. No podemos servirle o hablar de un Dios que no conoces. Tú tienes que tener un encuentro personal con Dios para que puedas hablar del Dios que tú procesas conocer. Para que tú hables de Dios, primero tienes que conocer a Dios. Dios no solo quiere que sepas de Él. Dios no solo quiere que lo estudies a Él. Dios quiere que tú tengas un encuentro personal con Él, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Isaías, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro. Todos los hombres en la Biblia que yo veo que Dios llamó, yo veo que Dios les dio un encuentro. Y cuando yo veo esto, eso me da a entender que Dios quiere lo mismo para mí y lo mismo para ti. Que Dios quiere que nosotros nos convirtamos en personas que lo conozcamos. Pero ese conocimiento continuo tiene que ser a través de una relación con Dios. Porque muchos sabemos de Dios, muchos oímos de Dios, pero no hemos tenido un encuentro con Dios. Muchos no estamos experimentando a Dios. Muchos estamos cerca de conocer a Dios. Estamos cerca de oír de Dios. Estamos cerca de conocer a Dios, pero pocos estamos experimentando a Dios. Una cosa es hablar de algo y otra cosa es estar experimentando lo que tú hablas. Una cosa es que tú hables de algo, que tú oigas de algo, que tú conozcas de algo, y otra cosa es que tú lo estés experimentando. Dios no solo quiere que sepas de Él, Dios quiere que lo experimentes a Él. Dios quiere que lo disfrutes a Él. Dios quiere que te alimentes de Él. Por eso Cristo dijo, amén, que separado de Él no podíamos hacer nada. Que así como la rama de un árbol no puede crecer, no puede dar fruto,
si no se mantiene conectada al árbol. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes son como esas ramas que separados de mí, nada pueden hacer. Una rama se alimenta de la vida que le da el árbol. Una rama vive y crece porque está engendrada al árbol. Tu vida espiritual tiene que alimentarse de Cristo. Tienes que llenarte del gozo de Cristo. Tienes que gozar de la paz de Cristo. Tienes que llenarte de Cristo. Cristo tiene que estar en ti y tú tienes que estar en Cristo. Dios